Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Completamente prohibido el alcohol en el paciente con epilepsia. Muchos pacientes con epilepsia pueden parecer, que no convulsionan, pueden parecer drogados. De un niño que convulsionaba, pero solo cuando lo cargaba el papá. Llegaron muchos niños convulsionando a diferentes hospitales y fue un capítulo del Pokémon. Me dice un hijo, oiga doctor, dice, pues hasta parecen fenómenos paranormales. Completamente de acuerdo. 14 años tenía más o menos. Es que veo a la Virgen. Cuando regresa la mamá, la niña se estaba tomando una crema de manos líquida. Se le estaba tomando como que si fuera yogurt. Hay personas que pueden tener una crisis, poner la mano sobre la parrilla y no sentirlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Muchísimas gracias porque con tu apoyo ya estamos llegando al 1,000,000 de almas y cada vez nos acercamos más. Con nosotros está, si tú has escuchado, me voy a robar estos segundos para explicarte, en algunos episodios de uno de mis grandes maestros, y el día de hoy pues para mí tengo la fortuna y el honor porque es un doctor que a mí me cambió la vida. Tenerlo como profesor pues es magistral. Y se trata del doctor Jorge Ibarra Puig, que muy seguramente tú has escuchado en algunos otros programas que yo le he mencionado, porque pues, es una eminencia en la cuestión de neurología. Y el día de hoy pues me da el honor de que esté aquí con nosotros. Doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí en su programa. Nuevamente, muchas gracias. El agradecido soy yo de estar en este bello programa. He visto varios de tus capítulos, la verdad, maravillosos. Y te reitero, el agradecido soy yo. No, al contrario. Y espero cubrir las expectativas. No, muchas gracias. Y gracias por tus palabras. Gracias. Pues es que usted fue mi maestro en la especialidad de medicina forense y nos daba usted neurología forense. Entonces, no aprovecharlo, que tiene tantos conocimientos, pues es prácticamente una grosería, discúlpeme. Qué amable. ¿Nos podría usted regalar su currículum para que toda la gente se agasaje de lo que trae usted? Sí, gracias. Bueno, soy Jorge Miguel Ibarra Puig, servidor y amigo, dijera mi papá. Egresado de la Facultad de Medicina Ciudad Universitaria, egresado del Instituto Nacional de Neurología también, y trabajé durante 30 años en el Instituto Nacional de Perinatología, 16 de los cuales estuve como jefe del departamento. Okay. Entre mi vida de estudiante y mi vida de becario, pues empecé a ir al servicio médico forense y ahí fue donde me atrapó. Primero fue la anatomía, mi hambre de anatomía, de aprender en el cadáver fresco, me llevó ahí. El cadáver de la facultad, y perdón que haga esta aclaración, los que estamos inmiscuidos en el tema de la muerte, lo forense, etcétera, a veces pareciera que hablamos con mucha ligereza de ella, pero no es sinónimo de falta de respeto. Eso es bien importante. Podemos, cuando hemos estado conviviendo en los anfiteatros, bromeamos, se hacen bromas innegablemente como cualquier centro del trabajo, pero nunca se falta el respeto. Entonces, ahí fue donde yo, en mi necesidad de buscar la anatomía fresca, el cadáver de la facultad tiene su preparación, y pues así fue como fui a tocar puertas al servicio médico forense. Me recibió don Ramón Fernández, papá, en paz descanse, y maravillosamente, y el personal de anfiteatro también, una familia. Y ahí fue donde me quedé atrapado en esta situación de lo forense, jalándolo hacia mi área de la neurología. Okay. Tanto, por ejemplo, me adelanto, tanto traumatismo craneoencefálico que vemos en la vida diaria, y muchas veces no se dimensiona lo que puede pasar hasta que están en la plancha. Sí, ya lo tocaremos en su momento. Sí, claro, Doc, muchas gracias. Doc, ¿qué le parece si empezamos el vuelo con esta pregunta muy básica? Que mucha gente ya lo sabrá, pero para los que tal vez tienen alguna duda o confusión, ¿qué es la neurología? Ok. Bueno, es la ciencia que estudia, la rama de la medicina que estudia al sistema nervioso central, que vamos desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. El sistema nervioso es el órgano por excelencia que está organizado por jerarquías.
Sí, está la médula espinal, después apareció el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, y así conforme vamos ascendiendo en las estructuras, sus funciones se van haciendo más complicadas. De tal manera que la médula espinal hace las funciones más sencillas del sistema nervioso, pero no por ello poco complejas. Sí. Los reflejos, un niño no tiene que ir a tomar clases de neuroanatomía para saber que cuando se toque una colilla prendida le duela y tenga que quitar la mano. No, eso se hace desde médula espinal y se manda la información a la corteza cerebral para que se hagan circuitos y se haga un proceso de aprendizaje. Okay. Eso es a lo que se dedica el neurólogo. Y, perdón que te lo resuma así, amigo, yo les digo cuando doy clases, les digo, la neurología es algo más que traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral con hemiplegia derecha y con afasia. Y es algo más que crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Okay. La neurología es mucho más que eso. ¿Qué es de lo más común? Completamente de acuerdo. Claro, muchas gracias, Doc. ¿Qué le parece si vamos dando pauta para tronar algunos mitos y de ahí nos brincamos a cuestiones de enfermedades que son un poquito complejas, pero que lamentablemente llegan a pasar, como la cuestión que usted mencionó de la epilepsia y las epilepsias que son atípicas? Pero, ¿qué le parece, mi Doc, si empezamos con estas dos como leyendas urbanas? Y qué mejor que hacérselo a un neurólogo de la talla internacional como usted, mi Doc. Gracias. Ya ve que voy a tocar estos dos temas muy coloquial y si usted nos puede dar la explicación. Cuando se le sube el muerto a uno y también lo de estos viajes astrales, que ya ve que de repente hay mucho tipo, con perdón de usted lo voy a decir, que defrauda a la gente, que incluso pueden tener hasta un tumor o neurocisticercosis, y ellos dicen que están embrujados o que tienen brujería, cuando es un diagnóstico que obviamente no lo está haciendo un médico, y sí están retrasando un diagnóstico. Pero esto de que ellos hacen un viaje astral y se desprenden del cuerpo, ¿esto tiene una explicación a nivel neurológico? Te podría decir, sí, hay sucesos que están descritos, aunque no tenemos una explicación fehaciente de ellos. La subida de muerto o la muerte chiquita que le llama la gente, casualmente estos temas los platicaba hace 8 días con mis hermanos, sí. Son situaciones de trastornos del sueño, no son enfermedades. Vaya, un trastorno del sueño, por ejemplo, son les llamamos las mioclonías del sueño. Sí. Todos hemos vivido en algún momento dado, cuando estamos empezando la fase de sueño, que nos empezamos a dormir, soñamos que nos tropezamos, que nos caemos y brincamos. Sí. Esa es una mioclonía del sueño. Eso lo hacemos todos en algún momento, no pasa nada. Pero hay gente que cuando empieza a entrar a la fase de sueño, se empieza a hacer movimientos más continuos, piernas, etcétera, y ya esto no depende de la voluntad, y ese es un trastorno del sueño. Como lo puede ser también, por ejemplo, la subida de muerto, la muerte chiquita, que es lo que llamamos nosotros es una parálisis del sueño. Sí. Cuando despertamos, el sistema motor, entre comillas, se despierta junto con nosotros y así hacemos nuestra vida siempre. Sí. Pero en determinados momentos puede que no se conecte el sistema motor y la persona está alerta. Está alerta dándose cuenta de lo que está pasando, pero no se puede mover. Y entonces entra una sensación de angustia porque no me puedo mover, oigo lo que está pasando y entonces por eso la gente siente que así literalmente que algo tiene encima de él. Yo la primera que recuerdo, estaba yo en la facultad y me había quedado estudiando con uno de los cráneos que nos facilitaban en la facultad. Me había quedado estudiando ahí en la escuela maravillado. Sí, no sé, 2, 3 horas. Y llegué con ese gusto, porque era un gusto aprender esas cosas, esa información. Y en la noche, hermano, que me despierto, pero que no me muevo. Pues, ¿qué crees que pensé? Sí. Que había sido el mosquito que había estado estudiando, el dueño del cráneo, ¿no? Con todo respeto, el dueño de la calaca, perdón, el dueño del cráneo. No, pues yo me puse a rezar.
le pedí a Diosito por esa alma, etcétera. Perdón, iba yo en primer semestre. Sí. Y lo sigo haciendo. Pero, ¿cómo se llama? Esa sensación no se te olvida, pero en automático, como era muy fresco para mí, sí, el tener el cráneo delante en mis manos, pues yo lo asocié a eso inmediatamente y pues solito va pasando el fenómeno y no pasó nada, ¿verdad? Pero sí es una sensación sí, sí es muy fea, muy desagradable. De repente está... Los niños pueden hacer terrores nocturnos. Oh. Los niños pueden levantarse en la noche y gritar, haz de cuenta que están viendo al peor de los monstruos, sí, y al día siguiente no se acuerdan. Ok, y es por esta situación. Son algunos trastornos del sueño. Qué interesante. Ahora, doctor, eso es como... Perdón. Sí. Y la otra también, otro es un fenómeno que se llama de autoscopía. Ok. Sí, en este caso, por ejemplo, hay personas que describen que se desprenden de su cuerpo y pueden viajar. Que viajan a los departamentos de al lado de su edificio, que van a museos, así lo describen. Sí. Había un neurólogo inglés, Oliver Sacks, que él hizo la película de Despertares, está basada en un libro de él, y Robin Williams interpreta a Oliver Sacks. Y Oliver Sacks en otro libro describe, que se llama Musicofilia, describe el caso de un cirujano que después que es alcanzado por un rayo, siente cómo se desprende de su cuerpo y se ve a sí mismo y ve que la chica que estaba en la fila atrás de él le está dando maniobras. Y él se deja llevar por esa sensación de paz. No recuerdo bien la descripción completa, sí, pero esa es la idea. Una sensación de paz, de tranquilidad, que su familia iba a estar bien. Se dejó llevar hasta que un dolor en el pecho lo hizo regresar y dijo una palabrota y dijo, diablos, ya me regresaron. Y era la chica que era enfermera intensivista que le estaba dando reanimación. Entonces él dice, no, ya estoy bien, no, pues hace 2 minutos estabas muerto. Bueno, pero ya estoy bien. Sí. Y a raíz de esa primera situación, él se vio cómo le estaban dando maniobras. Y luego, después de ese fenómeno de ser alcanzado por un rayo, él queda con una idea fija, queda oyendo música, ¿sí? Y se ve en la necesidad de aprender música y escribirla. Entonces, se dieron esos 2 fenómenos de la autoscopía y él quedó con esa habilidad, llamémosle, de estar escuchando música y escribiéndola. ¿Y aquí sería por la cuestión del daño del rayo? La causa-efecto es muy inmediata, ¿no? Pareciera que fue ahí. Lo que sí recuerdo de ese capítulo de Oliver Sacks es que cuando él le dijo, porque esto fue en una fila de una cabina telefónica, ya las generaciones actuales no saben qué es una cabina telefónica, entonces, creo que en aquel entonces lo único que tenían acceso era una tomografía o empezaba la resonancia. El hecho es que hasta donde recuerdo el capítulo no se dejó, ya no quiso estudiarse y así lo dejaron. Okay. Pero la causa-efecto efectivamente era muy, muy obvia, ¿no? Sí, claro. Oiga, mi doc, y esta es recomendación como un remedio casero. Perdón que hasta lo ofenda por esta pregunta, pero ¿qué nos recomienda usted como neurólogo que de repente ya... se subió el muerto, que ya nos dijo usted que es un trastorno del sueño, y entonces, ¿cómo puedo hacer que mi sistema sensitivo se vuelva a conectar junto con el motor? ¿Tengo que tranquilizarme? Sí, no hay un tratamiento específico, pero es específicamente eso, es entender el problema. Okay. Esto está pasando, ya sé que es transitorio, y lo más curioso es que luego pasan días y no te acuerdas. Ok. No te acuerdas, al día siguiente no te acuerdas que te dio la parálisis. Te acuerdas como días después que te dio la parálisis del sueño. Pero en el momento estoy tranquilo, no va a pasar nada y eso se autolimita. Ok, qué interesante. Sí. Muy, muy interesante. Y ya con esto desprendimos, finalmente ya se quedó aclarado este tabú que siempre... Es clásico, yo creo en todo el mundo, ¿no? La subida del muerto. Es una manifestación universal. Ahora, ¿qué le parece, mi doc, si le voy preguntando sobre... Ya que estamos hablando y que afortunadamente... nos dijo una magistral explicación de esta cuestión del trastorno del sueño. ¿Qué le parece, mi doc, sobre otros trastornos que son comunes, pero que la gente no sabe identificar, como es el caso de las epilepsias?
Porque muchas veces nosotros asociamos cuando dicen es que tengo epilepsia a que alguien le da una crisis y de repente empieza una convulsión tónico-clónica, que es esta de que se empieza a mover, de repente se queda, como la gente dice, es que se quedó tieso, se pone morado y de repente empieza a jalar aire. Pero esa no es todo el tipo de epilepsia, sino hay muchas. ¿Nos podría usted regalar algunas, mi doc, y algunos casos como atípicos para que nos deleite? Poco habituales. Sí. Bien. Como te decía al inicio de la charla, la neurología es algo más que crisis convulsivas tónico-clónicas. Yo les digo a mis pacientes, vamos a hablar de epilepsia. Si les digo que hablamos de epilepsia, es que es como si les dijera vamos a hablar de frutas. Ay, Ibarra, pues hay un montón de frutas. Exactamente, hay un montón de formas de epilepsias. Si yo les digo en este mismo ejemplo que las convulsiones son las únicas formas de epilepsias que existen, es tan absurdo como decirles que las sandías son las únicas frutas que existen. Y sabemos que hay frutas que existen aunque no las conozcamos. Ok, así es la epilepsia. Sí es cierto, las convulsiones son de las más aparatosas, todo el mundo las hemos visto, son muy impactantes, completamente de acuerdo. Pero curiosamente lo que la gente piensa, y lamentablemente muchos compañeros médicos, las convulsiones son de las menos comunes de las formas de epilepsias. Las epilepsias más comunes son las que no convulsionan. De hecho, se calcula que en el mundo un 3% de la población general es portadora de epilepsia. Ok. O sea, es una cantidad enorme, ¿no? A lo que un maestro bromeaba. ¿Y dónde están? Porque a mi consultorio no llegan, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Ejemplos curiosos, las ausencias. Yo tenía un compañerito en la primaria, Mario, no recuerdo su apellido, si no los diría tampoco, pero bueno, Mario. Muchacho como cualquiera, niño, o sea, éramos niños en la primaria, pero yo no recuerdo más que su rendimiento escolar era, pero bajísimo. Pero alguna vez dándonos cuenta, algunos compañeros dijeron, es que no te has fijado que se queda como oído y se quedaba desconectado. Sí. Alguna vez otra compañerita de la primaria también, ella se sentaba junto a mí, ella era zurda. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque quedaba de una manera, yo derecho, ella zurda, quedaba de alguna manera en que yo la podía ver casi de frente. Bueno, y entonces esta compañerita todas las mañanas en la primaria aventaba la pluma, el resistol, la goma, el cuaderno. Sí. Y un día me acuerdo que se agachó a levantar su cuaderno. ¿Por qué? ¿Por qué aviento todas las cosas? Desesperadas. Hasta que entré a la especialidad y empecé a ver las ausencias. Dije, Mario tenía ausencias. Mi amiguito de la primaria, el que se quedaba comido, tenía ausencias. Y Rosita lo que tenía eran mioclonías epilépticas, que no son las mioclonías del sueño. Sí. Esas son normales, esas no nos preocupan. Rosita tenía mioclonías epilépticas. Y las mioclonías epilépticas no siempre vienen solas, muy comúnmente vienen asociadas a ausencias y a veces a convulsiones. Okay. Cada paciente es diferente. Pero entonces Rosita tenía mioclonías y hacía estos movimientos. Alguna ocasión poniéndole estos ejemplos, y aquí la parte importante es, cuando nos llega un paciente con convulsión, a mí lo que menos énfasis le pongo es a la convulsión. La gente es que le duró tanto, hizo esto, llevó los ojos hacia tal lado, está bien, que lo describan. Pero hay que preguntar si no hay otros fenómenos epilépticos asociados, porque contrario a lo que la gente piensa, es muy raro que un paciente tenga solo un tipo de crisis. Es muy común que tengan 2 o más tipos de crisis. O hay síndromes epilépticos que asocian diferentes tipos de crisis. Y si uno como médico, como neurólogo, no las pregunta al paciente, se nos va el diagnóstico. El paciente no tiene obligación de saber de su enfermedad, pero si uno tiene que rascar sobre, oiga señora, ¿y no le ha pasado que de repente, o a la niña, a la paciente, el paciente, ¿no te pasaba en la primaria que al estar desayunando te echaras el café encima, tiraras los platos? Una vez me dice la mamá de una paciente en perinato, doctor, a esta niña yo le tuve que comprar de castigo
platos y tazas de peltre. Porque en la casa nunca hubo quien nos ayudara, apenas se alcanzaba para nosotros. Entonces mis niños desde que iban a primaria hacían su cama y lavaban sus trastes. Pues esta niña me rompió todo lo que tenía que romper de ella y la castigué comprándole trastes de peltre porque pensé que lo hacía adrede. No, señora, esas mioclonías epilépticas son muy comunes en la mañana y se facilitan si el paciente se desveló. Volteé a la señora con una carita. Perdóname, hija, yo no sabía lo que te pasaba. Porque la regañaba, la castigó poniéndole los trastes de peltre, porque pensó que la niña lo hacía adrede. Otra paciente me dice, doctor, yo iba con mi hija, ellas sabían que tenía estos episodios, Sí. se parecen las ausencias y las crisis focales con desconexión del medio. Si no hacen algún movimiento, así alguna de las dos formas de crisis, igual no podemos decir si fue una ausencia o una crisis focal con alteración del movimiento. Y entonces la diferencia la hace el trazo electroencefalográfico. Pero una cosa un tipo de crisis son ausencias y otras son crisis focales con alteración de la alerta. Bueno, entonces me dice, y esta chica hacía automatismos en esas desconexiones. Y el automatismo en esa ocasión fue que la mamá la deja en el pasillo de las cremas, de esos artículos de belleza, a la chiquilla. Y cuando regresa la mamá, la niña se estaba tomando una crema de manos líquida. Se le estaba tomando como que si fuera yogurt. La señora ya le quita el objeto, lo que sea, y la señora me dice, doctor, bendito Dios que no la dejé en el pasillo de las cosas de limpieza de casa. Claro, tragedia hubiera sido, porque el paciente no se da cuenta. Una paciente me dice, doctor, mi abuela hizo sopes. Hace una salsa muy picosa. Ella ya sabía que le pasaban estas cosas. Un día agarro mi sope, le echo una cucharada de salsa, la que yo me di cuenta. Cuando salgo de mi crisis, doctor, ya me había comido medio sope que bañé en salsa. Yo nunca me enteré que le puse muchas cucharadas. Sí. Y hasta que salí de la crisis, me enteré que estaba enchilada. Ok. Entonces las crisis pueden bloquear las sensaciones, por ejemplo, gustativas, olfatorias. Y el paciente seguir haciendo cosas sin darse cuenta. Okay. Esas son crisis parciales con desconexión del medio y con automatismos. Hay un video, lo traté de buscar, pero bueno, parece, no tengo idea del idioma que es, no sé si sea ruso o algo así, un muchacho en la noche en un carro y se ve que son como dos policías militares, yo que sé, van uniformados, y este muchacho está en su auto y está haciendo. Y son fenómenos así repetitivos. Pues para cualquier persona puede ser cuestión de risa. Pareciera un cuate intoxicado por alguna sustancia, etcétera, pero también pareciera una forma de crisis epiléptica. Okay. Entonces, por eso digo, faltan muchos ejemplos, pero algún día poniendo estos ejemplos a una familia, me dice un hijo, oiga doctor, dice, pues hasta parecen fenómenos paranormales. Completamente de acuerdo. Un paciente me decía, doctor, yo tuve que tramitar 3 veces mi INE, 3 veces mis tarjetas bancarias y mi licencia. ¿Por qué? Porque pensé que había perdido o me habían robado mi cartera. Y en algún momento, en diferentes episodios, me pongo a escombrar mi closet y en una de las chamarras, una de mis carteras. En una silla que estaba atrapada en una mesa y que nunca movemos esa silla, otra de mis carteras. Y en unas botas, otra de mis carteras. No tengo hermanos chicos que me hagan bromas, doctor. No fui otro más que yo, pero no sé cómo lo hice. Okay. Una paciente me decía, doctor, llegué del trabajo, estaba sola en la casa. Empiezo a hacer mis cosas y cuando me doy cuenta, estoy caminando rengueando. Me fijo y me faltaba una zapatilla. ¿Y mi zapatilla? Yo no me acuerdo haberme la quitado. ¿Dónde está? Y empiezo, subo a la recámara, no estaba, ya me quité la que tenía, me puse una chancla, lo que quiera. Y en la noche que voy a hacer la cena, seguía yo sola, abro el refrigerador,
la zapatilla dentro del refrigerador. Dice, la tuve que haber puesto yo, doctor. No llegó nadie más a la casa. Y fue ella que lo hizo en un automatismo epiléptico. Oh. ¿De acuerdo? Okay, sí. De los casos extremos, perdón, me dice un paciente, doctor, yo voy en el metro a mi trabajo. Siempre es lo que uso en la mañana. Y cuando me doy cuenta, doctor, estaba caminando en la calle. ¿Qué hago en la calle? Si yo voy a mi trabajo en el metro. Sí. Y le pregunto a un vendedor que se estaba poniendo, oye, amigo, me quedé dormido en la combi, ¿dónde estoy? ¿Estás en la Merced? ¿En la Merced? Sí, ahí está el mercado, estás en San Pablo. Doctor, no es la línea que yo tomo, ni tenía yo nada que hacer en la Merced. Digo, de la última estación que recuerda, a la Merced, ¿cuánto haría? Fácil 30 minutos. 30 minutos que se desconectó, bajó del tren, caminó en los andenes, transbordó, salió a la calle, ahí acabó la crisis y ahí fue donde reaccionó. Ok. Oiga, Doc, ¿y estas crisis qué nombre tienen? Esas son crisis parciales o focales con alteración de la alerta con automatismo. Que estos automatismos son muy estructurados o pueden ser, como te digo, el caso de este paciente que hacía esos movimientos, ese video, o una chiquilla, o te digo, de seguir sirviendo, no es tan raro. Y otro que recuerdo, una pobre chica, bueno, 2 mujercitas me dijeron, doctor, iba yo en el micro. Ambas sabían que tenían este tipo de fenómenos. Y cuando me doy cuenta, me dice una de ellas, le iba yo somando, porque mis crisis son, doctor, de agarrar y sobar. Cuando me doy cuenta, le iba sobando el muslo al pasajero de al lado. No, doctor, se habrá de imaginar, me tuve que echar a correr hasta que me le escondí. Y otra paciente me dice que estando en una tienda de un vecino en la mañana, abrázame, tengo miedo, abrázame. Pues el señor la abrazó, la señora sale de la crisis. No, don fulano, no me malinterprete. Fue, regresó, mire, aquí está el señor, un caballero. La señora, mire, señor, es que me pasa esto, aquí estoy, soy paciente de aquí. Señora, usted es una dama, yo siempre le he respetado. Pensé que había tenido un conflicto, que algo pasaba. Usted quédese tranquila. O sea, pero así de incómodas llegan a ser estas situaciones. Okay. ¿Sí? Entonces, también hay una cosa, hay epilepsias reflejas. Sí. ¿Sí? Está descrita un caso de un niño del siglo pasado, si mal no recuerdo, que cuando llegaba a cierto punto de sus oraciones antes de dormir, de esos que salen todavía en algunas imágenes religiosas, que los niños se hincaban junto a la cama para rezar, bueno, que eso se hizo por mucho tiempo, bueno, que el niño siempre que hacía sus oraciones para rezar, al llegar a cierta parte de la oración, entraba en convulsión. Okay. Hasta que alguien llegó, a ver, espérate, se fijó del fenómeno, bloqueó esa parte, y el niño siguió rezando sin mayor problema. O sea, son crisis reflejas a la lectura. Hay crisis reflejas a la luz. Don Carlos Martínez Villar, creo que falleció. Don Carlos Martínez Villar, él y yo coincidíamos en una clínica privada y siempre tenía casos muy curiosos. Y uno de ellos me contó de un niño de brazos, 1 o 2 años, que convulsionaba, pero solo cuando lo cargaba el papá. Y no siempre. Entonces, con nadie más, con el papá, pero en contadas ocasiones. Y me dice, Ibarra, me atrajo el caso, no les cobro, vengan cuantas veces puedan al consultorio, yo hago un hueco y los veo. Total, Ibarra. Llega la señora un día con el bebé, se lo pasa al papá, ¡pum! Vale, la convulsión del bebé. Me fijo y el papá traía una corbata satinada, así de esas brillosas, con rayas negras y blancas alternas delgaditas, que si se la imagina el auditorio, como que se verían borrosas. Ajá. Ese era el efecto fótico del bebé, lo que le desencadenaba las crisis. Por eso solo con el papá y a veces... O sea, yo creo que usaba la corbata del papá. Entonces, así eran las crisis de este bebé. Entonces, le quitaron la corbata al papá, al niño se le fueron las crisis. Pero es un niño que tiene fotosensibilidad y potencialmente
el estroboscopio de las fiestas, de las reuniones, pudiera desencadenar. Ahí así, no todos los pacientes tienen epilepsias fotosensibles. Yo por mucho tiempo, hace como 10 años, ya ahorita las cambiaron, afortunadamente. Yo creo que alguien inteligente les dijo a los de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque hubo un tiempo, mi doc, hace 10 años, que los estrobos de las patrullas, era tal la intensidad de los estrobos, que si a uno normal, digamos, entre comillas, sano, era molesto, yo hasta me imaginaba que podrían desencadenar una crisis epiléptica. Claro. Y alguien manejando. Claro. Obviamente no lo hacen con esa finalidad. Sí. Obviamente es parte del protocolo, presumo que internacional, pero de que existe la situación fotoestimulante, fíjate, hay pacientes que debutan o pueden tener crisis en las noches con los carros que vienen en contraflujo. Por los árboles, los postes, a final de cuentas acaban haciendo el efecto del estroboscopio. Y qué buena observación haces. Hace muchos años nos llevan una mujercita que había convulsionado por vez primera. La convulsión fue lo que llamó la atención. El médico que la valora pide un electroencefalograma. El día que va en la mañana al electroencefalograma, la paciente me dice, doctor, íbamos rumbo al estudio, estaba amaneciendo e íbamos sobre circuito interior por la raza, el sol iba saliendo, y entonces las barras antirreflejantes que están de un sentido y otro, que dividen un sentido de otro, se interpusieron entre la salida del sol, hizo el efecto estroboscópico y la niña convulsionó por ese fenómeno estroboscópico. Así como dices, puede ser el estrobos de la patrulla, puede ser el estrobos de la disco. Ok. Sí, porque esto es bien interesante porque puede, ya como bien lo dijo usted, doctor, no lo hacen con intención, pero sí puede desencadenar. Y eso da pie también a este fenómeno que pasó en Japón, que llegaron muchos niños convulsionando a diferentes hospitales, se ponen a ver qué está pasando, y fue un capítulo del Pokémon, que tuvo una secuencia fótica muy similar a la que se usa en los estroboscopios de los electroencefalogramas. ¿Y qué pasó? Niños con diagnóstico de epilepsia, que tenían epilepsia fotosensible, por alguna razón fueron susceptibles al estrobos y empezaron a convulsionar. Y niños que no habían tenido manifestación, pero traían la fotosensibilidad y estuvieron expuestos, empezaron a convulsionar. Qué interesante. Esa fue la explicación que ya estaba dando pie a otras interpretaciones. Ahora, mi doc, aquí tengo una que me surgió de estos depredadores que son muy inteligentes. En este caso de crisis en las epilepsias, del paciente en específico que iba en el metro y termina en San Pablo, ahí en la Merced, que fueron 30 minutos, ¿puede llegar el caso, mi doc, de que alguien pueda cometer un delito, ejemplo, un homicidio, sin que se dé cuenta y después termine en otro lugar? En la historia de los pacientes con epilepsia siempre fueron relegados, estigmatizados y hasta la fecha. En el Código de Hammurabi, 1800 antes de Cristo más o menos, estamos a 2000 y cacho, en alguno de los artículos, llamémosle, dice que si tú me vendes un esclavo y ese esclavo antes del mes resulta con epilepsia, entendida en aquel entonces como las convulsiones nada más, yo te regresaba tu esclavo y tú me regresabas mi lana porque me estabas vendiendo mercancía de mala calidad. 1800 antes de Cristo, 2000 después de Cristo, casi 4000. Tú dile a un paciente con epilepsia, cuando vaya a buscar trabajo, que diga que tiene epilepsia, a ver si se lo da. Sí, ¿no? Sí está muy estigmatizada. Está muy estigmatizada incluso por la familia. Sí. Para la gente que tenga interés en el tema de la epilepsia, el programa prioritario de epilepsia tiene links, tiene partes de ayuda para no médicos, para población general, que les pueden orientar sobre todo esto. Ejemplos ya a manera profesional. Paréntesis. Una paciente me comentaba que le habían contactado de un grupo
no quiero mentir y tampoco, de personas con epilepsia, y se empezó a hacer su grupo. Oye, es que a mí me dieron esto, pero a mí no funciona. Ah, a mí me dieron esto, tómatelo. Y empezaron a hacer un desbarajuste. Sí. Ahí yo, mejor ni se metan a esos grupos. Ahí está el programa prioritario de epilepsia. Búsquenlo, por favor. Y hay información para población en general. Okay. ¿Sí? Y los crímenes más horrendos buscaban al epiléptico del rumbo y él era el culpable. Digo, no en la actualidad, el siglo pasado, antepasado. Él era el culpable. Estaban súper estigmatizados. Sí se puede dar una condición de hacer algo. Alguna vez salió una nota en la Nota Roja hace años de una persona que iba por el centro histórico y le dio una de estas crisis que la nota alcanzó a rescatar, que decía que él tenía epilepsia y le daba por abrazar. Recordemos el ejemplo de la niña que iba sobando el muslo y la señora que pidió que la abrazaran. Entonces esta persona iba en la calle, en el centro histórico, le da la crisis y toma a un niño que era hijo de un vendedor ambulante y lo abraza. Tú ves eso como familiar, como vendedor que conoces a la familia. ¿Y qué onda? Era una persona que iba pasando. Bueno, le fue como en feria, según la nota, hasta que eran las policías, y el argumento es que me dan epilepsias y así me comporto. Claro que pueden pasar cosas curiosas. Tanto como un homicidio, que ya en alguna ocasión fui requerido para algo así. Lo que se necesita es documentar el fenómeno epiléptico y no, obviamente no que mate otra vez, pero que tenga un patrón electroencefalográfico y una evaluación neurológica donde se documente que sí puede estar sustentado fisiológicamente. Básicamente nos iríamos al lóbulo temporal. Sí. Pero no es tan fácil. Sí. O sea, ¿se puede argumentar como defensa? Sí. Pero hay que sustentarlo. Exactamente. Sí. Es que le comento, mi doc, porque hace tiempo un defensor comentaba esto de una mujer que fue lamentablemente víctima de un feminicidio, y el defensor de esto del albor jurídico, que ya ve que luego también son muy curiosos y dicen las cosas a gracia, y agarró y dijo, es que mi defendido es epiléptico. Así lo mencionó él, entre comillas lo voy a poner, para citar su frase de él. Y decía, es que en la crisis, pues por eso es que la lesionó mucho. Pero yo cuando me quedé pensando dije, bueno, ha de ser muy complicado sustentar eso médicamente. Sí, digo, dicho así como defensa, pues se vale, dijéramos, ¿no? Pero nada más, ahí es donde entra uno y dice, ok, te tenemos que hacer electroencefalogramas, te tenemos que hacer evaluación neuropsicológica, ver cuál es tu perfil, porque igual, pues aquí tu defensa te quiere vender como que tienes una epilepsia de fondo. Sí, pero ¿qué crees? Tu perfil psicológico está mandando que ya traes algo guardadito ahí y lo que sale del estudio de la neurología, la resonancia, el electroencefalograma, un videoelectroencefalograma continuo, porque se puede hacer continuo y sale todo limpio, pues espérame, pero pues como que no. Okay. O sea, la defensa lo puede argumentar, pero sustentar eso que dijo, alguna vez yo fui requerido para algo parecido. No lo tomé. No lo tomé, ¿por qué? Porque no iba a ser fácil. Y además el contexto, esta persona en concreto traía un historial ya muy, como dicen los psiquiatras, una personalidad premórbida ya ahí medio fracturada. Ah, ok. No, pues sí. Entonces, ahí es donde entra la valoración en conjunto. Yo les digo, el cerebro es tan complicado, tan extenso, que una sola especialidad no abarca todo. Sí, claro. Por eso vemos neurólogos pediatras, neurocirujanos pediatras, psicólogos, neuropsicólogos, neuroradiólogos, sí, neuropatólogos. Ok. Oiga, mi doc, fíjese que en la epilepsia que puede haber dado situaciones en donde la persona pueda ver imágenes que no corresponden a la realidad. Sí, pueden. Y el diagnóstico de epilepsia siempre conlleva un diagnóstico diferencial. Sí. Ahora, convulsión no es sinónimo de epilepsia. Ajá. Una sola crisis o una crisis aislada, un fenómeno epiléptico aislado,
convulsivo o no convulsivo, no es sinónimo de epilepsia. ¿Qué necesitamos? Que repita o que tenga otro tipo de fenómeno epiléptico asociado. Entonces ya es epilepsia. Es que fulanito estaba en un andamio, se cayó 2 pisos y yo estaba viendo cómo trabajaba, se resbaló, cayó y en la caída empezó a convulsionar. Lo llevaron al hospital, no tenía nada grave, lo dieron de alta y nunca más convulsionó. Bueno, fue una crisis convulsiva única. Okay. Ya no convulsionó, ya no le repito, está bien. No es epilepsia, crisis convulsiva única. El dilema para nosotros cuando nos llega alguien con su primera manifestación epiléptica, que la gran mayoría de las veces es la convulsión, pues uno dice, bueno, estamos ante una primera crisis o crisis única. Y es donde empiezan los estudios, electroencefalograma, resonancia, etcétera. Y principalmente el interrogatorio. Ya cuando les empieza a decir, oiga, ¿y no le pasa también que de repente como que le hablan y está en otro canal, estamos desayunando? Jorge, pásame por favor el salero. Jorge. ¿Qué? ¿Por qué me gritas, Jorge? Pues porque te estoy pidiendo el salero hace rato. Y la gente, sí, te lo pidieron y tú no hacías caso. Bueno, si hay fenómenos de ese tipo, entonces pueden ser desconexiones epilépticas, ausencias parciales con desconexión de la alerta. Y sí, claro, hay crisis alucinatorias. Bueno, dentro de la clasificación internacional hay crisis alucinatorias visuales. Puedes ver cosas que no existen y para ti son real. De las más comunes son olfatorias, que clásicamente son olores desagradables. Okay. Que son olores desagradables. A veces son olores agradables y puede haber crisis alucinatorias gustativas, ¿sí? De que me llega un sabor a vainilla, helado de vainilla, pero si no he comido helado de vainilla y me viene una crisis epiléptica no convulsiva de alucinación gustativa. Un par de pacientes, un amigo mío me decía, Jorge, estoy en mi oficina, me siento a tener una sensación extraña y volteo y voy a la calle y veo que las personas y los carros van caminando en cámara lenta. Sé que es imposible, pero así van caminando. Y luego otra paciente me dice, doctor, yo estaba en una clase en la facultad, en la licenciatura, maestra, sí, esto no es un sueño, ¿verdad? La maestra toda extrañada, ¿cómo que un sueño? Es que me siento rara, maestra, siento que esto no es real. No, sí, hija, estamos en clase en la facultad. Entonces ya la atendieron, etcétera. Y las dos son formas de epilepsia de alteración de la percepción del tiempo. Okay. Puedes ver, oler, típico. Y así me ha funcionado con mis pacientes. Les digo, oye, ¿no le ha pasado que está usted y su hijo solo? Pensemos que el hijo es el del padecimiento. Y le dice el hijo, mande, ma. ¿Mande qué, hijo? Es que me hablaste. No, hijo, nadie te habló. Ma, alguien dijo mi nombre. Hijo, yo no te hablé. Y para él fue real. ¿Tú lo ves que se quedan viendo? Y dicen sí. O, mamá, ¿con quién hablabas? ¿Con nadie, hijo? Mamá, te oí platicar ¿con quién quieres que hable? Estamos los dos solos. Mamá, a ver, hijo, no ha sonado el teléfono, no han tocado la puerta, mi teléfono está en la recámara. ¿Con quién quieres que hable? Y para él era real que estaba teniendo eso. O fenómenos igual de automatismos. Sí. Tengo muy presente el caso de un niño que lo reportaban en la escuela secundaria por indisciplinado. El niño de repente estaba en clase, se levantaba y empezaba a girar sobre sí mismo en el salón. Siéntate, fulanito, que no sé qué, siéntate. Y él seguía girando. Y se sentaba a las 500. Crisis volvulares. Volvulus quiere decir giro. Crisis de giros. No lo hace consciente. Es una forma de epilepsia. Otro jovencito, igual en secundaria, me lo llevan. Yo estaba haciendo la especialidad, estaba yo en el segundo año. Y de esas cosas yo sí le pido al auditorio, háganle caso a las mamás. Si alguien te conoce en la vida, es mamá. Sí. El día que tú tenías una bronca de la que quieras y llegabas a casa, luego mamá. Jorge, ¿qué traes? O sea, háganle caso a las mamás, por favor. Bueno, estaba yo en la consulta y pasa esta señora con el jovencito y yo estaba leyendo el expediente y de reojo lo estaba viendo y de repente me dice la señora,
Ahí entró en crisis, doctor. Yo no vi nada raro en el jovencito. De repente el jovencito empieza. Se levanta, camina en el consultorio, se asoma por la ventana, abre un archivero y de estar sentado ahí, camina y se va a sentar por allá. La mamá me dice, doctor, ya salió de la crisis. Yo nunca vi cuando entró ni cuando salió de la crisis. Y entonces agarro, le digo, ¿qué te pasó, fulanito? ¿De qué? ¿No te pasó nada raro ahorita? Para nada. ¿No hiciste algo raro? No. Que me pareció que andabas yendo por la ventana, abriste. Yo no hice eso. ¿Dónde estabas sentado? Ahí junto a mi mamá. ¿Y cómo llegaste ahí? No sé. O sea, no se dio cuenta lo que estaba haciendo. ¿Sí? Pero estos fenómenos habitualmente son repetitivos. O sea, no siempre van a abrir archiveros. Sí. Pero son conductas más o menos estereotipadas. O sea, volviendo al tema del homicidio. Hay que documentarlo bien. Pero entonces, así pueden ser las crisis. Y hay muchas formas, Okay. ¿Sabe por qué? Porque digo, esto, como bien lo dice usted, de repente entran las cuestiones paranormales y mucha gente, alguna gente puede decir, es que yo me doy cuenta que alguien está aquí porque huelo a flores de muerto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero yo me iría más que nada para descartar una crisis epiléptica, entonces, esa sensación de olor a flores. Tienes que, te digo, se hacen diagnósticos diferenciales con problemas metabólicos, bajas de sodio, problemas psiquiátricos, problemas emocionales, tumores cerebrales, o sea, no es nada más, esa epilepsia, no, hay que abordarlo bien. Y ahorita voy a un caso, a lo que me decías, pero nada más enfatizando lo de las mamitas. Un día en perinatología había un grupo de chicas, Mari, se me escapa ahorita el nombre, el apellido. Mari hacía un curso brillante cada año e iban hacia los centros de salud y la gente estaba ávida, Jorge. Hay gente que olvidamos y había mucha gente en los centros de salud ávidas de aprender. Y esta niña iba allá a los centros de salud y hacía cursos y llegaban camilleros, o administrativos, enfermeras, trabajadoras sociales, médicos, pasantes, etcétera. Y en uno de esos temas que di de epilepsia presentábamos videos. Y presenté videos de ausencias que se quedaban en la nada. Y entonces, terminando una de esas sesiones, llega una trabajadora de un centro de salud. Oye, doctor, lo mismo le pasa a mi niña, que no sé qué, etcétera. Mire, pues busque un neurólogo pediatra, que la canalicen, etcétera. Al año siguiente, termino mi presentación de ese curso, etcétera, y se me acerca una señora con una niña, una jovencita. Se mira, doctor, ¿le puedo robar? Sí, dígame, dice, doctor, ¿le puedo, mira, hija, él es el doctor que te diagnosticó, ¿se acuerda de mí? Le digo, no. Yo le dije que hace un año que mi hija, el que le pasó esto. Le digo, ya me acordé. Y le digo, ¿ella es una niña que tenía? Sí, ¿qué pasó? Sí tenía eso, doctor, mira, hija, él es el doctor que te diagnosticó. Digo, no. La que te diagnosticó fue tu mamá. Pídele a Dios que te la cuide muchos años, porque tienes una mamá muy observadora. Entonces, sí, efectivamente, hay que hacerle caso, porque alguna vez oí a una persona que le dijo al familiar, usted no es médico, usted no sabe. Pero ni vamos. Se dan esas actitudes dentro del gremio, pero bueno. Y volviendo a los temas, a las epilepsias raras, llega una jovencita y le digo, ¿por qué te mandan? 14 años tenía más o menos. Es que veo a la Virgen. ¿Cómo es? ¿En qué contexto la ves? Pues estoy bien, como ahorita, y de repente me llega un olor a flores muy rico, muy bonito. Y ya aprendí que cuando me llega ese olor, luego se me aparece la Virgen. Y le digo, siempre yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos, cuando tengo, que uno tiene que ser como suegra. Te tienes que fijar en todo. Desde cómo viene vestido, quién contesta las preguntas, todo eso. Pero bueno, cuando la niña me dice, y se me aparece la Virgen, le digo,
siempre a tu izquierda. Sí, doctor, siempre se me parece ese lado. Para mí ya tiene una lógica. El foco irritativo es derecho. Ok. Y luego la Virgen trae unas flores, doctor. La Virgen me llama y entonces la Virgen, cuando me da las flores y yo las quiero recibir, es cuando dice que me desmayo y me dan las convulsiones. Ok. Le digo, mira, tú tienes una epilepsia alucinatoria olfatoria porque percibes un olor que no existe, sin embargo para ti es real. Va seguido de una crisis alucinatoria visual, que para ti es real porque tú le estás viendo que los demás no, y acabas en una convulsión. Las tres son formas de crisis epilépticas. Para mí tienen lógica. Aquí lo que te mete ruido es que pues nada más estás viendo a la mamá de Dios, nada más. Sí. Le digo, y te lo juro que tú estás convencida que Dios tiene una misión para ti, que la Virgen te escogió por algo. Pero mi nena, digo, vamos a hacerte estudios, lo documentamos y te vamos a dar tratamiento. Bueno, y entonces ya se hacen los estudios, se documenta el foco irritativo, le damos tratamiento y la Virgen se fue a atender otros asuntos. Y me dejó, a la niña quedó con una sensación de vacío, de desesperanza, porque ya no veía a la Virgen. Y la canalicé a psicología. En ese entonces no teníamos servicio de psiquiatría, pero mi paso inmediato fue, vas a psicología para que te apoyen en este duelo. Porque la niña ya no iba a ver a la Virgen. Imagínate. O sea, fue un daño colateral, si me permiten, pero pues hay que apoyarla. Y dos, la niña voltea, cuando en la última consulta, me dice, ¿entonces epilepsia lo que tengo, doctor? Le digo, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por qué a Juan Diego sí le creyeron? Ok. Y así me quedé. Sí. Me quedé mudo. Dijo, no, nena, son otras cosas, etcétera. Total. Y ya di de alta a la nena, y la derivamos a una institución neurológica. Pero bueno, así pueden ser de elaboradas las crisis epilépticas. Ahora te digo, hay que descartar también, insisto, problemas psiquiátricos, problemas emocionales. En cuanto a los problemas emocionales, mucha gente oye eso de los olores y ya empieza a pensar que puede ser algo epiléptico. Hay que ser muy cuidadoso en esto. Hay que ser valorado por un profesional. Okay. Ahora, mi doc, yo quiero preguntarle esta que igual un poquito hacia el crimen, la cuestión, porque está muy interesante el área de la neurología con lo forense y toda esta situación de esta patología. Cuando hay una situación donde el paciente, al momento de tener una crisis, ¿se pueden lesionar? O sea, por ejemplo, que ellos agarren... Ya ve que la paciente que tocaba el muslo de la persona, puede llegar un momento en que estén lesionándose con algún muro, que se estén quemando y ellos no perciben, claro. Claro. Hay personas que pueden tener una crisis, poner la mano sobre la parrilla y no sentirlo. Sí puede suceder. O te decía el caso de esta niña que tomó la crema líquida de manos. Pudo haberse tomado un drano o sosa cáustica. Sí. Y la niña que te dije que se enchiló, nunca se enteró que estaba enchilada hasta que salió de la crisis. Pero ya los automatismos, motores, es más complicado documentarlos. Digo, la defensa lo va a argumentar, pero tiene que documentarse bien eso desde el punto de vista neurológico. ¿Sabe qué? Nunca se me va a olvidar, Doc, un caso cuando estaba en la residencia de una señora que va caminando en la calle, en un lugar ya, un paraje, porque de estos lugares donde el Ajusco, Topilejo, todos estos lugares donde ya son casas muy grandes, terrenos amplios, y va caminando, está lloviendo, la paciente tenía epilepsia, y de repente cuando va caminando, tuvo la crisis, cae, pero cae en un charco. Y lamentablemente murió porque se ahogó prácticamente, tuvo una sumersión incompleta en el charquito pequeñito de agua. O sea, tan raro eso. Tan de malas, sí, puede suceder eso definitivamente. Okay. Sí, esa puede ser la causal. Sí, digo, aquí el problema es y es un problema, es un dilema para uno.
¿qué le vas a permitir hacer a tu paciente? Sí. Cuando andábamos elaborando la norma oficial mexicana para el manejo de la epilepsia por parte del Programa Prioritario de Epilepsia, nos reunimos neurólogos de todo el país convocados por el maestro Francisco Rubio. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, los compañeros que trabajaron, el grupo que estaba trabajando en epilepsia y alcohol. La gran mayoría de los compañeros, completamente prohibido el alcohol en el paciente con epilepsia. Está bien, son los criterios. Está bien, completamente de acuerdo. Pero hay gente que te ha dicho, pues doctor, yo me echo mis alcoholes. No es la recomendación. Sí. No es la recomendación, un alcoholismo. Yo le sugiero que en la medida de lo posible lo evite. ¿Sí? Yo le diría que es más que está prohibido. Pero usted es su decisión. Eso me ha pasado mucho, Doc, donde hay un centro de detención que es por del alcoholímetro y de repente va el paciente o el arrestado a exigir el medicamento, porque incluso dice, es que tengo epilepsia y es sobre su responsabilidad. Digo, y epilepsia y así anda tomando alcohol y combina su medicamento. Y es terrible la cuestión de que no tienen cuidado en su salud. Pues argumentale entonces de que es obligación de él por cualquier imprevisto. Nadie pensaba, como broma macabra del destino, que el 19 de septiembre iba a haber otro terremoto. Sí, claro. ¿Así lo pensaba? Bueno, ¿y por qué no? Y bueno, ok, yo no tengo por qué traerlo, pero el que tiene epilepsia eres tú. Por eso quieres cargar tu medicamento por cualquier imprevisto. Yo a mis pacientes les digo, siempre tengan medicamento en el escritorio. Si ya son casados, en su casa, en casa de mamá, en casa de los suegros, de los cuñados, por cualquier cosa se les olvidó, ahí tienen. Sí, claro. Claro. Y afortunadamente ya hay muchos de estos que son genéricos y no están tan caros, afortunadamente. Oiga, Doc, y fíjese que saliendo un poquito de la epilepsia, que es maravilloso el tema, vamos a hablar, si usted me lo permite, sobre la muerte súbita, pero a nivel neurológico, porque todo el mundo cuando escuchamos muerte súbita lo asociamos a un infarto o a un problema cardíaco. Pero puede ser también originado a nivel cerebral. Sí, claro. ¿Qué pasa aquí, mi doc? ¿Por qué se da una muerte súbita que sea origen a nivel cerebral? Neurológica. Bueno, la causa más común que yo te diría sería una hemorragia cerebral. Ok. Obviamente necesitas la autopsia para llegar a ella. Hay comunidades aisladas donde pues no se tiene acceso a ello. Igual la gente lo pone como infarto del miocardio porque no tuvieron acceso a una autopsia. Pero una causa muy común, y esa también es parte de las leyendas urbanas, son de que estaba yo en la casa y llegó la vecina corriendo, tocando la puerta, esperando, me muero, me explota la cabeza y ¡pum! Se murió. ¿Sí? Eso habitualmente, o los pacientes que fallecen en baños. Sí, o en hoteles de paso. Haciendo a un lado los envenenamientos con las goteras, cosas de ese tipo, gente hallada en un hotel de paso, infarto del miocardio o evento vascular cerebral como causa de muerte. Como causa de muerte arriba, una hemorragia cerebral. ¿Por qué se daría una hemorragia cerebral? Hay diferentes tipos de hemorragias cerebrales, no vamos a entrar en detalles, pero en una condición así, en una actividad sexual, en una actividad física, corriendo, cargando una cubeta, etcétera, puede haber aumento de la presión arterial. Sí. En una actividad sexual puede haber un descontrol de la hipertensión, de la presión arterial, caer en hipertensión y hacer una hemorragia hipertensiva. Hay secundaria, o sea, una hemorragia hipertensiva es secundaria a una presión arterial elevada. Hay de hemorragias a hemorragias. Hay hemorragias pequeñas. Ay, que el paciente dice, caray, me duele la cabeza, espérame, aguántame, que no sé qué. Se recuperan, se van al hospital y una hemorragia relativamente pequeña, bueno, no trasciende. Pero puede haber hemorragias masivas que matan al paciente en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, otro pueden ser los aneurismas. El aneurisma es una dilatación de las arterias, es un chipotito, es como un domo. Yo les pongo el ejemplo. Todos hemos visto en las calles, en el carro de adelante,
que lleva la llanta un chipote, ya sea hacia afuera o hacia adentro, lleva un chipote. Imaginen que la llanta larga como un tubo es la arteria y el chipote es el aneurisma. La lógica nos dice, de ahí se va a reventar esa llanta. Ok, lo has visto en tus series de autopsias, sacan el encéfalo, se revisa el encéfalo y se ven aneurismas que nunca se rompieron. Pues bueno, el paciente la libró, o la vez que se rompen es cuando se mueren. Entonces puede ser también eso, esos pacientes de clásico muertes en hotel de paso, aneurismas rotos o hemorragias cerebrales, excluyendo los problemas cardíacos. Pero en esto hay un caso que a ti te fascina. Era una persona joven, 30 y tantos, operador de transporte público. Llega en la noche, sírveme de cenar, sí, cómo no. En lo que le preparan la cena, se sienta a ver la tele. Se asoma la esposa de la cocina. Ya está servida la cena, ya lávate. Entonces, él se levanta al baño, sale del baño, se va a sentar otra vez donde estaba. Sale la esposa de la cocina. Te dije que ya te vengas a cenar. Y oye, a ver, te estoy diciendo, y el paciente con la mirada fija, la señora se espanta, la señora pide ayuda, la llevan con nosotros, le hacemos un estudio y en una estructura que llamamos el puente de Barolio o protuberancia, ¡híjole!, tenía una malformación vascular. Él había nacido con arterias mal hechas, sí, había nacido con arterias mal hechas, dentro del cerebro, dentro del parénquima, pues no se veían. Perdón la analogía. Hagan de cuenta una guayaba. Pues está bien padre, está bien, un día por fuera está madurita, está amarillita, bonita. Sí, pero la abres y está toda gusanada. Sí. Bueno, es que no se veía, pero ahí estaba gusanada. Ok. Y entonces este paciente, ¿por qué? Porque le hicimos con medio de contraste, se vieron los vasos anómalos y curiosamente esa hemorragia no rompió, no salió de la guayaba. Volviendo al ejemplo, no salió de ahí, pero estaba en una zona vital. Sí, claro. Entonces le explicamos al familiar, a la familia, sabe que tiene esto no se opera, esto no hay marcha atrás, esto es cuestión de tiempo. Y sí, efectivamente a las pocas horas falleció el paciente. Pero si llega un paciente con muerte súbita, obligatoriamente, y no tienes una causa evidente, hazle que se tiene que hacer un corte en el tallo cerebral. Sí. O la otra, que fuera un infarto. Infarto para el público en general es que una arteria se tapa, que son las que llevan las sangres con nutrientes, y los tejidos, el tejido, llámenle pulmón, hígado, cerebro, corazón, etcétera, el tejido que se nutre de esa arteria se muere, eso quiere decir infarto. Bueno, si es un infarto, como puede pasar el que hemos visto en el vecino, en la comadre, que se quedó hemipléjico, lo que quieran, ok. Esos son los clásicos en las grandes arterias, pero en el tallo cerebral hay estructuras vitales. Puede haber un infarto en el bulbo o en el puente que crezca o se prolongue, se disemine hacia abajo, ¿sí? Y entonces ese puede ser un infarto cerebral en el bulbo, un infarto vulvar que mate al paciente, ¿sí? Pero ese no se ve. Ese lo tienes que mandar a patología. Okay. Tienes que sospecharlo. Sí. Puede que haya alcanzado a dar un poco de edema, pero si no tienes una evidencia y tienes factores de riesgo, por ejemplo, oye, mira, las arterias que llegan al tallo están con mucha aterosclerosis, sí, así todas amarillentas. Oye, el paciente era fumador crónico, oye, el paciente era hipertenso, etcétera, o el paciente es muy obeso. Ah, bueno, pues no vaya a ser. Si no tienes una causa como dicen en el medio, ¿y de qué lo vas a matar tú? Sí. Sí, cuando no tienes una causa de muerte así evidente, pues ya ves que la pregunta, burlón, es ¿y de qué lo vas a matar? Bueno, pues hay que buscarle ahí intencionadamente. Infartos en el tallo cerebral. Okay. Hay una arteria, la médula espinal que comemos en la sopa de médula, esa médula no es espectacularmente más chiquita que la de nosotros, ¿eh?
O sea, la médula de nosotros es muy parecida en el diámetro a la que comemos. Bueno, pues imagínense una arteria que viene ahí al frente de esta arteria, de esta médula, y esa es la principal que le da nutrición. Le llamamos la arteria espinal anterior. Bueno, pues esa arteria se llega a infartar y da cuadros neurológicos muy aparatosos. Y si el paciente está solo... Sí. Sí, es cuando luego encuentran al abuelito ya hasta en estado de putrefacción, sí. ¿Y de qué lo mataron? Pues de infarto. Sí, de corazón. infarto. Sí. O si no lo hacen, pues ponle esto y ya se acabó. Pero esa pueden ser causas de muerte. Infartos en el tallo cerebral, particularmente en el bulbo, que se llegan a dar. Ahorita que usted nos está deleitando con esto, mi doc, le voy a platicar 2 casos rápido. Me acuerdo ahorita que me está dando estas magníficas clases de un señor que vino de visita al Cine Teresa aquí en Ciudad de México. Al Teresa. El Cine Teresa fue... Era el Teresirama. Fue para explicarles a las amigas y amigos de otros estados y otros países que aquí en Ciudad de México había un cine que le decían Cine Teresa, porque ahora creo que ya es otra cosa. O sea, es cine, pero ya no pasa películas para adultos. No. Sí. Entonces, vino un señor se metió, era turista, se metió al Cine Teresa para ver una película pornográfica y pues en esta sensación de estar excitado, se desabrocha el cinturón, se baja el pantalón y empieza a hacerse una masturbación. ¿Y qué cree, mi doc? Bien lo dice usted, en el momento de que viene el orgasmo, yo creo tuvo el incremento de presión arterial porque en ese momento que eyacula, el señor queda tirado ahí en el asiento. Pues ya termina la película, todo enciende las luces, pues ya el señor está tirado. Ahí, estaba recargado ahí en el asiento. Llega a hacerse la autopsia y ya cuando se le hace la autopsia tenía una hemorragia cerebral. Fue increíble cómo por el procedimiento de autopsia se determinó la causa de muerte. Como bien lo dice usted, una hemorragia cerebral. Sí, puede ser. Mira, los aneurismas se rompen por estornudar. También por defecar, ¿no? Al hacer todos hacemos esfuerzo para defecar, para miccionar. A veces ese empujoncito que hacemos, ese esfuerzo mínimo que lo conocemos en medicina como la maniobra de Valsalva, a veces es la gotita que derrama el vaso. Recuerdo, estaba yo en el último año de la especialidad y llega Juan, un muchacho. Pásate, mano, domingo en la tarde. ¿Qué pasó? Traigo dolor de cabeza, doc. Y tuve un maestro, Dios lo bendiga, Dios lo tenga en su gloria, don Salvador Navarro Ríos. Tipazo. Era un señor que traía siempre su corbatita así y siempre le hacía así. Y él tenía esta frase: la raza de bronce y barrita aguanta canelita pura. Y así siempre anda el maestro. Bueno. Y entonces llega Juan. Y lo que pasó, man, es que me duele la cabeza. ¿Desde cuándo? Pues hace rato. ¿Hace rato? Sí. Los dolores de cabeza tienen su chiste. El 93% de los dolores de cabeza no es nada de qué preocuparse. Pero hay que saber encontrar ese 3%. Sí. Y entonces él nunca había tenido dolor de cabeza. Era cefalea de reciente aparición. De aparición súbita. Después de un esfuerzo, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Estábamos echando la cáscara de fútbol ahí en la calle, los compas, doc. Y entonces yo soy albañil y me puse de portero. Y entonces, perdón lo folclórico y que me sale bien natural. Sí. Y entonces, doc, el balón venía bien chido. Y vuelo para agarrarlo. Vuelo, doc, pero al momento que vuelo, ¡ay! El dolor de cabeza. Sentí que me explotaba, doctor. Pero no solté el balón. O sea, ese era su éxito, ¿no? Y cayó y, no, espérense, la cabeza, ¿no? Que pues ya, y es como lo traen. A ver, hermano, y molestias, pues la cabeza, doc, me sigue doliendo. Lo reviso, una exploración neurológica, fuerza, sensibilidad, reflejos, básicamente normal. Y hay una maniobra que decimos rigidez de nuca. Todos podemos hacer movimiento. Sí. Okay. En la rigidez de nuca, el paciente es una tabla. Hagan de cuenta, no sé si la cámara lo enfoque, este es el paciente, esta es la cabeza, así. Es una sola pieza, no flexionan. Y entonces lo levanto y le digo, ¿y te duele, Juan? Un poco, doc. Y me acordé de mi maestro.
La raza de bronce aguanta canelita pura. Y entonces lo mando a tomografía, una hemorragia cerebral por aneurisma roto, generosa. Me duele un poco la cabeza, loco. O sea, no todos matan. Sí, sí. Y andaba como si y en nada. otra gente igual, puede que no pase nada, que se aguanta, se toma su chocho que le dé la mamá, el cuate, y se va a trabajar al día siguiente. Yo pensé, Doc, que todos los aneurismas mataban, fíjese. No siempre, a veces dejan secuelas. Lo que sí es cierto que si el primer sangrado no mató, aguas con el segundo. Por eso es importante buscar asistencia médica. Y si se documenta la hemorragia cerebral y se piensa en un aneurisma, no soltar al paciente. ¿Sí? Porque si no mató el primer sangrado, el segundo el resangrado es el que puede matar. Ok. Sí. Aquí cuando hay ruptura de aneurisma hay que operar entonces. Dependiendo la localización, hay que estabilizar al paciente, tiene su protocolo, pero mínimo hospital. Ok. Fíjese, Doc, ahorita que nos platica y aquí, esto. perdón, y aquí la parte importante, porque se dice fácil cuando uno, a Dios gracias, se formó en un hospital donde teníamos todo. Fue una época maravillosa que yo viví en el Instituto de Neuro. Pero hay compañeros de segundo nivel en cualquier estado de la República que igual pueden sospechar el diagnóstico, pero igual, y no es de ahorita, esto es en general, para no entrar en detalles, en conflictos. Si se está sospechando, hay que consignarlo en la nota y buscar derivar al paciente. Sí. ¿Sí? Si yo tengo una duda razonable de que es... Sí, ya dijo Ibarra que el 93% de los dolores de cabeza no nos preocupan, ¿sí? Sino el 3%. Bueno, ¿y si ese 3% me está llegando a mí? Sí. Aunque no sea un dolor de cabeza aparatoso, aunque no haya hecho un esfuerzo espectacular, pues ¿sabe qué? Se deriva para estudio de imagen. Sí, claro. ¿No? Sí, reconocer los límites. Digo, no me encanta decirlo, pero me ha pasado. Tengo pacientes, ¿sabe qué? Vaya con el doctor fulano, él le va a concretar el diagnóstico. Sí me ha pasado. Sí, no me encanta decirlo, no, pero creo que soy honesto en ese aspecto. Pero sí derivar al paciente con alguien que pueda, o a la institución o al nivel que corresponda, porque como decía mi abuela, no vaya a ser el diablo. Sí, claro. Oiga, amigo, fíjese que ahorita que nos está platicando del sangrado, me estoy acordando justamente de... no sé si usted conoció, voy a omitir ahorita el nombre, más al ratito se lo digo fuera del aire por respeto, pero había en el turno de la tarde un amigo prosector que justamente, muy seguramente era hipertenso. Nada más que a él no le gustaba decir que tomaba medicamento, como mucha gente, lamentablemente, que ya ve que hasta incluso esconden sus medicamentos, sí, claro, y todo. Este amigo, yo siempre, fíjese, una mala combinación que a los mexicanos les encanta. Les encanta porque yo no lo hago. La primera sí, la segunda no. La primera es irse a comer los tacos, las garnachitas, la vitamina T. Y este amigo salía de un CEMEFO del Estado de México, llegaba y siempre se cruzaba con la señora de las gorditas. Y siempre su comida era una gordita de chicharrón, los tacos de barbacoa. Y remataba, Doc, con su refresco de cola y luego su cigarro, para que supuestamente le hiciera digestión. Dicen los compañeros que él sale de su carro, sube, ya ve que en un centro forense por ahí hay una rampa, y ya llegan al anfiteatro. Resulta que este amigo llega al anfiteatro, les dicen, oye, ya hay trabajo, y hace una mueca como de enojo, y se va a un sillón y se sienta, y en ese momento hace lo que nos platicaba usted con su paciente, empieza a roncar. Y entonces, después ya se dan cuenta que ya no despertaba, y a pesar de estarle haciendo movimientos, maniobras para que despertara, ya no despertó, ¿no? Y resulta que nuestro amigo, pues lamentablemente tuvo una hemorragia. Cuando hay una hemorragia, Doc, puede haber un momento en que la gente esté como sin nada, sí, y hacer algo como automatismo, que fue este cuate. Sí, dependiendo de la severidad de la hemorragia, la localización, okay, dependiendo de varios factores. Digo, hay gente que llega gritando, me explota la cabeza, me duele, pum, y quedan, o hay gente que sí la alcanza, perdón la expresión, que sí la alcanza a librar. Okay. ¿Sí? Pero sí puede haber esa situación donde igual ya no están al 100,
pero algo pasa en el cerebro que la gente busca ayuda o hace algo, aunque sea situaciones erráticas. Okay. Que esa es la parte en la que uno no se debe. Por ejemplo, muchos pacientes con epilepsia pueden parecer, que no convulsionan, pueden parecer drogados. Sí. Que están bajo efecto de sustancias ilícitas. Claro. Ok. Sí. Qué interesante. Ahora, mi doc, ya para ir descendiendo del maravilloso vuelo que usted nos regaló. Gracias por tus palabras. ¿Hay riesgos en el embarazo y que puede haber, desencadenarse alguna epilepsia, esquizofrenia, cuando la mujer dice, bueno, quiero ahora un bebé, y de repente el incremento hormonal o alguna situación, ¿puede haber algún riesgo aquí? Ya teniendo epilepsia la paciente. Ajá, o que pueda debutar con epilepsia. Aquí hay algo bien interesante. Sí. Qué bueno que tocaste el tema. En neurología manejamos que de 0 a 20 años el inicio de crisis, le llamamos crisis de inicio tardío. Inicio temprano, perdón. Inicio temprano. Crisis de inicio temprano. Paciente que empieza con manifestaciones epilépticas después de los 20 años son crisis de inicio tardío. ¿Por qué no 20 y un mes? Bueno, vamos a dejarlo en 20 años porque el 85% de los pacientes portadores de epilepsia empezaron con su epilepsia, sus manifestaciones antes de los 20 años. Oye, pero es que llegó este cuate que convulsionó a los 28. Sí, pero a los 14 tuvo ausencia, luego mucho tiempo mioclonías, nunca las diagnosticaron. A los 28 empezó las convulsiones, pero la epilepsia empezó a los 12. O sea, hay que interrogar bien. Bueno, para nosotros sí tiene mucho valor crisis de inicio temprano antes de los 20 años. El 85% de los pacientes caen ahí, en ese rango. Ok. Yo les digo que en mi época, hace muchos ayeres, el gordo del salón era uno. Sí. El gordo. O de 2 o 3 salones había un gordo. Sí. Y los embarazos que yo vi, el primer embarazo en alguien de mi escuela fue hasta la prepa. Y en perinato tuvimos una chiquilla que tenía 15 años, segundo embarazo, de 2 papás diferentes. Ok. O sea, antes prohibido, tocayo, prohibido hablar de fumar, de tomar, de tener novios, impensable hablar de sexo en la familia. Impensable. Ahora que hay toda esa libertad, esa información, ¿dónde estamos fallando? Que hay tanto embarazo en adolescentes. En perinato hay una clínica del adolescente. Fíjese, yo no sabía, Doc. Sí, hay una clínica del adolescente por los embarazos que llegan a esa edad. Entonces, si tomamos en cuenta este parámetro de 0 a 20 años, ¿sí? Nosotros tenemos mucho embarazo en adolescentes. Entonces, ahí es donde hay que estar enfocando. Yo les decía de broma que los anticonceptivos son como las direccionales. Todo el mundo sabe dónde están, para qué sirven, pero nadie las usa. ¿Sí? Entonces, esa es una parte bien importante que hay que enfatizar. No voy a entrar en detalles si la educación sexual, no, pero hay que orientarlos. El hecho ahí está más que evidente. Bueno, entonces hay que ver si la paciente ya era portadora de epilepsia o si es una mujercita de 18 años que resulta embarazada y a los 6 meses convulsiona. Bueno, no es que sea estrictamente un efecto del embarazo, sino porque está en el rango de edad en que sabemos que es muy común la epilepsia. Okay. Eso hay que distinguirlo. Y situación diferente, que el manejo básicamente es el mismo. Situación diferente es la paciente que ya se sabía portadora de epilepsia y que ahora se quiere embarazar o se embaraza. En este tema, tocayo, me encantaba mucho cuando me invitaban a dar estas pláticas, porque yo les hablaba de los mitos. Si tienes epilepsia, mujercita, olvídate de embarazarte, de casarte. Y si te casas, olvídate de embarazarte. Y si te embarazas, no puedes tener al niño. Con eso yo llegué hace más de 33 años a perinato. Eso es lo que me decían las pacientes cuando yo las empezaba a ver. Entonces, si fue una situación muy de empezar a abrir brecha
sobre el tema de epilepsia y embarazo en el país. Perinato fue el primer hospital que tuvo una clínica de epilepsia y embarazo. Y entonces la gente llegaba con muchos temores, con mucha desinformación. Primero por la epilepsia y segunda por el medicamento. Entonces, eres epiléptica, ni pienses en casarte, ni pienses en embarazarte. Y si te embarazas, tienes que abortar. Y si no abortaste, no le puedes dar el pecho al bebé. Okay. O sea, era una sarta de mitos, de tabús, de mentiras que la gente iba arrastrando. Entonces, en la actualidad no hay mayor riesgo, salvo, por ejemplo, que tengamos, es que esta paciente tiene una epilepsia secundaria a una malformación arteriovenosa y que es un tipo de malformación vascular, o que también asociado a la epilepsia tiene aneurismas. Caray, eso ya la pone en otra categoría, hay que valorar. Y si hay pacientes a los que se les prohíbe embarazarse. Okay. Por el riesgo que corre su vida y por ende la del bebé. Claro. En el sentido de que el embarazo, como es acúmulo de líquidos, llegan a acumular hasta 5 litros más de líquidos que antes de embarazarse, y tú lo sabes. Entonces, ese aumento de volumen también puede jugar en contra de ellas. Entonces, esos son los riesgos. En cuanto a la epilepsia per se, en términos generales, no hay mayor problema. La mayoría de los fármacos se pueden usar. Cuando yo llegué a Perinato, las pacientes llegaban, y así me pasó por muchos años, prácticamente todos los que estuve ahí, las pacientes llegaban ya con el medicamento establecido y me llegaban a la semana 18-20 de gestación. Cuando ya el efecto teratogénico, el potencial daño del fármaco al bebé ya había pasado. Híjole. O lo había producido o no lo había producido. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues ya pasó el tiempo del daño, pues vamos a continuar el tratamiento. Y vimos que la gran mayoría de los fármacos eran bien tolerados. Sí hay fármacos formalmente contraindicados. Ahorita, porque no me tocó manejarlo, la etosuximida. Es un fármaco muy bueno, muy eficaz en las ausencias. Y alguna vez mi brother Alejandro Olmos en Morelos, en Cuernavaca, mi hermano, me dijo, en un congreso que él organizó, intencionadamente me lanzó la pregunta: Jorgito, ¿y cómo ves el uso de etosuximida en las adolescentes? Sabiendo que yo veía adolescentes embarazadas. Le digo, muy buena pregunta, porque es muy buen fármaco para las ausencias. Pero hoy vemos mucho embarazo en adolescentes, y el adolescente por naturaleza vive en riesgo, le gusta correr riesgos. Entonces, una niña con etosuximida y los embarazos que estamos viendo en adolescentes, híjole, hay que ser muy cuidadosos y enfatizarle a la niña bien al respecto de que no se puede embarazar. Si alguna vez llegó una niña, una jovencita embarazada con una malformación arteriovenosa, de esas que se pueden romper en cualquier momento, llegaron a Perinato, la mamá, hablé con ella, le digo, ¿qué te dijeron los doctores cuando te dijeron de esta malformación, de un potencial embarazo? Que nunca me debería de embarazar. Ok. ¿Y qué has pensado? Ya estaba autorizado el aborto en México, estábamos en las primeras semanas. No, doctor, yo quiero a mi bebé. Ok. Ahorita llegaste por urgencias, bla, bla, bla. Vete a casa, nos vemos en 2 semanas, piénsalo bien con tu mamá, etcétera, y nos vemos en 2 semanas en la consulta. Llega a las 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué has decidido? No, doctor, quiero a mi bebé, continúo con el embarazo. Adelante, nada más, que va a hacer todo lo que te diga, que no fue mucho, nada más que no excediera los líquidos, los esfuerzos, etcétera. Y a final de cuentas, ese embarazo se resolvió por cesárea, y la mamá y el bebé o la bebé, no recuerdo, bien. Okay. Pero sí le enfaticé, ya te salió bien la primera, por favor, no busques una segunda. ¿Sí? Entonces, en esa ocasión sí fue una buena salida, afortunadamente, un buen final. Bueno. Oiga, amigo, qué bueno que está aquí. ¿Nos podría regalar a usted, digo, para toda esta gente tan hermosa que nos apoya,
y que sepan la talla de ser humano que es usted. Qué mal, gracias. ¿Algún caso que usted recuerde con...? Digo, la gente generalmente cuando vemos nosotros al médico, los vemos como héroes, porque finalmente para muchos que nos han atendido y nos curan... Eso era antes, eso era antes. Bueno, sí, antes, ¿no? Pero que usted recuerde algún paciente que siempre lo traiga ahí en la memoria. Una persona que tuvo una convulsión, va a un lado, él tenía antecedentes de adicciones, va a un lado, va a otro, le dan el tratamiento, para la convulsión, pero no ahondan, o sea, ¿por qué es la convulsión? O sea, la medicina es algo se debe a algo, y entonces, ahí pasa, hace un segundo evento, ahí se empieza a deteriorar, lo llevan a X lugar, el amigo, recuerdo este amigo, gente de escasos recursos, y angustiado, todo esto me lo platicó el amigo, llegan a X lado y le dice la persona de bata blanca, le dice, tu amigo viene drogado. No, mi amigo no viene drogado. Él sí estuvo en eso, pero ya no. Tu amigo viene drogado. No, señorita, que no sé qué. No soy señorita, soy doctor. Bueno, sí, doctora, que no sé qué. Te lo voy a demostrar. Paz. Le pone 3 cachetadas guajoloteras. ¿Ves? Eso solo lo hace una persona drogada. Llévatelo de aquí o llamo a la policía. ¡Sas! Y entonces caen al hospital particular en el que yo estaba. Le hacemos tomografía y traía un tumor bastante grande. Y las condiciones del paciente estaba, pues ya prácticamente desconectado, ¿no? Y entonces llega esta personita ahí, bueno, ya lo ingresé y todo eso. Y entonces, a los 2 días, llegó una persona alta, camisa estampada, abierta, cadenas de oro, pantalón vaquero, cinturón piteado, botas en punta de víbora. Y oye, médico, pero lo tenía aquí, hermano. Sí. ¿Tú estás viendo a mi amigo fulano y tal? ¿Sí? Oye, ¿por qué esto y lo otro? No sé, le digo, mire, con todo respeto a mí, pregúnteme de cómo cuando llegó. Pero es que antes lo llevaron, etcétera. Sí, señor, le digo, pero por favor, o sea, yo lo recibí tal día, de ese día para acá pregúnteme. Pero es que no sé, y era un muchacho que había dejado las adicciones y ya se había enderezado. Y entonces, pues ya agarré, y pues yo pensé que hasta ahí yo llegaba ese día. Pues ya te describí a la persona. Yo apanicado, y yo creo que la persona medía como 1.80 y obviamente traía su tejana, ¿no? Y entonces me dice, mire, médico, yo soy músico y cuando tiene un compromiso lo cumple. Y es músico. Ok. Pero sí fue muy triste porque me dice, o sea, el paciente y el acompañante, me dice, pero con una perdóneme la expresión y hasta creo que me sentí mal, con una carita el acompañante, doctor, cacheteó a mi amigo, no se vale. ¿Qué haces, Jorge? ¿Qué dices? No. Dice, una cosa es que tengas tus límites de conocimiento, sí, y otra cosa ya es lo físico, ¿no? Pero la carita de esta persona, o sea, wow, eso sí me pudo. Me pudo. Sí. Muchas gracias, doctor. Doc, ¿algún mensaje que les quiera dar a los papás, a los que están ahí con los niños, sobre todo en fiestas, todo esto? Ay, hermano, fíjate que no sé de dónde sacaron, en mi época no era así, te lo juro, ya hace muchos ayeres, esa salvajada de la mordida al pastel. Y no es de los niños, ¿eh? El riesgo de asfixia, porque no es solo aventarlo a que se embarre, sino le dejan la cara, le dejan la cara ahí, y tu primer impulso es respirar. Sí. ¿Y qué van a hacer? Van a aspirar el merengue. Se pueden asfixiar.
Ahora, la observación que nos hacían, o hay pasteles que ya traen para sostenerlos palitos adentro. O sea, el riesgo. Bueno, era una chica que las amigas le quieren hacer una fiesta sorpresa, la mamá la lleva al lugar que quedaron, y cuando le hacen la partida de pastel, la mordía, la chica no quería. Pues una total accedió y me decía la mamá, no sé qué le hizo mi hija a esta mujer, doctor, que yo pensé que me la había matado. O sea, de la hazaña Sí. con la que le azotó la cabeza en el pastel. Dice, hasta todas las demás compañeras se quedaron frías de la agresión. No fue una broma, fue una agresión y del trancazo que se oyó. Y la paciente ya me fue a ver después con una fístula de líquido cefalorraquídeo por una fractura de piso anterior de base de cráneo secundario a esta modalidad, a esta... O la otra, cuando los niños van corriendo con un palito en la boca. Sí. ¿Cuántos has visto en el forense así? Mire, he visto que vi uno que jamás se me va a olvidar, Doc. Bueno, en sí dos. Uno iba con un globo corriendo y al momento, como usted dice, jaló, que iba jalando el aire, el globo se fue hacia la laringe, hacia la epiglotis y ahí quedó. Y otro me tocó con una gomita de estos, no voy a decir la marca para que no nos demanden, pero estaba brinque y brinque el niño y estas gomitas muy duras se le fue a la tráquea, igual ahí murió. ¿No? Esta niña iba corriendo con el palo de paleta. Sí. Se tropieza a la carótida. ¡Oh! ¡Sas! Y ahí también falleció entonces. Forense. Sí, híjole. Entonces, pues cuidado. Muchas gracias, doctor. Y sobre todo esto del pastel nos deja pues grandes enseñanzas porque sí, a mí me pasó que en una ocasión sí me dejaron, no podía respirar. De hecho, yo hablé con mi sobrina y le dije, nunca dejes que a tu hija le hagan esa salvajada. Y a tu hijo. Jamás. Qué bueno, Doc. Y le agradezco mucho este mensaje. En especial, digo, es para todos, pero a los papás que a veces lo ven divertido. Y no, porque precisamente, como bien lo dice usted, en los niños, finalmente como el instinto es jalar y se van hasta broncoaspirar. Muchas gracias, doctor. Oiga, mi doc, alguna, ya para terminar con este último punto, anécdota que usted nos quiera regalar cuando inició la cuestión médica o de las ciencias forenses, que lo haya dejado hasta ahorita con algún punto de reflexión. Yo cuando llegué a medicina fue a los últimos meses de la prepa que empecé. Dije, pues igual, ¿por qué no medicina? Yo no sabía ni dónde estaba la puerta. Me empezó a jalar la medicina. Cuando le dije a varias personas, a mis amigos que quería estudiar, que me iba a medicina, bueno, pues imagínate cómo sería yo. Entonces agarro y entré, pero cuando llega el cadáver, o sea, el cadáver a la facultad, sí, a nuestro salón, como un mes después de clases, te impacta y es una amalgama de sentimientos y creo que muchos lo hemos vivido: miedo, lástima, terror, asco. O sea, es una amalgama, es un mucho de cosas que te llegan. Y en eso estábamos viéndolo. Me puse un guante y le toqué lo que llamamos la garganta del pie al tobillo. Lo abrazo, lo toco. En mi vida he sentido un frío. Sí, ¿no? Como no, ese. No. Sí. En mi vida he sentido un frío. Y estoy así viéndolo y dices, igual me lo topé en la calle. Igual quién era. Y tienes 17, 18 años. Estás bien tonto. Y había un tipo en el salón que lo habían corrido de otra escuela de medicina. Que siempre que no sea gracioso, en ese momento pasa al frente del salón y dice, oigan, ¿qué les parece si mañana traemos ropa vieja y unas cámaras? Digo, ni existían los celulares, sí. Le estoy hablando del 81.
Y entonces agarré, y traemos unas cámaras y le ponemos calcetines viejos y unos calzones y le tomamos fotos. No, George, haz de cuenta que me estaban diciendo de mi mamá que volteo y que le digo al sujeto ¿sabes qué, fulano? Ojalá que el día que te mueras no te encuentres un hijo de la tiznada, completito, se lo dije, no te encuentres un hijo de la tiznada como tú, que se burle de ti, que no te puedes defender. Tú no sabes si esta persona fue el peor de los criminales y no nos toca juzgarlo. Tú no sabes si su mamá lo está esperando, su esposa, sus hijos. Tú no sabes si era solo. Pero no se vale que te burles de él así, que te quieras burlar así de él. No sé de dónde me salieron esas... Pero ahorita te lo digo tranquilo. No. Yo enfogonado me desconozco. Hasta todo el salón se quedó así frío. Y nada más viste cómo diciendo, el pobre idiota se iba haciendo chiquito. Y fíjate que con los años, pues he pasado situaciones, te comentaba hace rato, me libré del terremoto del 85, gracias a Dios, porque me fui a Culiacán a hacer el internado. Pero las veces que he estado así en situaciones tensas, te lo juro, que esa persona me cuida todavía. Ese es mi sentir, pero sí, porque fue mi primer contacto, sin saber que a la postre iba a ser instructor de anatomía. Gracias a Dios fui profesor de anatomía en mi querida UNAM, en otras 2 universidades también, y luego me atrapó lo forense. No, sí, Doc, y dejó unas grandes enseñanzas. Yo le agradezco mucho. Pues el agradecido soy yo, George, a ti y a tu equipo por la atención de invitarme. Los felicito por el premio que se acaban de llevar, y gracias por la invitación y que sigan los éxitos para ti, tu valioso equipo. Muchísimas gracias, Doc. Pues yo le agradezco, Doc, y ahora sí, como dicen por ahí, ya puedo morir en paz de haber entrevistado a mi maestro, que lo dijo con mucho orgullo. Gracias. Porque no traerlo aquí, mi Doc, hubiera sido un error garrafal, hasta un pecado, porque usted... una eminencia que nos dejó muchas enseñanzas a todos por generaciones. Y uno cuando uno trasciende se lleva ese recuerdo de todas las personas que nos formaron, y nos formaron no solo académicos, sino a nivel de la vida personal. Y yo le agradezco por esto, Doc, porque usted ha dejado una gran huella en el miocardio, por decirlo así, y en mi corteza cerebral, y de por vida le voy a estar agradecido, mi Doc. El agradecido soy yo a ustedes y gracias. Buenas tardes. ¿Dónde lo podemos encontrar, mi Doc, para que la gente que quiera alguna consulta de epilepsia, de todo esto? Cómo no, gracias. Les dejo el teléfono de mi asistente, 55-6696-9316, la señorita Rosita. Perfecto. Ahí es. Por favor, en horas de oficina. Perfecto, Ella, doctor. linda, contesta hasta sábados y domingos. Ya no la regaño porque lo sigue haciendo, pero por favor, en horas de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 6, por favorcito. Perfecto. Pues, doctor, muchísimas gracias. Si es que alguien va a llamar, para empezar. No, sí. Muchísimas gracias, mi Doc. Para mí, un placer haberlo tenido aquí y le agradezco mucho. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, mi Doc. Bueno, amigas y amigos, dejamos este capítulo con un muy buen sabor de boca. El doctor Jorge Ibarra Puig fue mi maestro en la especialidad y, como te has dado cuenta, pues muy emocionado por esta gran figura de la neurología a nivel internacional. Y te agradezco mucho porque ya estamos llegando al 1,000,000 de almas.